Polígrafo de la Estrella de Panamá. El llamado a explorar una asamblea constituyente nos mueve a entrevistar a una de las personas que más pueden saber sobre el tema, especialmente por su trabajo, por su experiencia y porque ha formado parte de las reformas de la Comisión de Notables que pidió el expresidente Ricardo Martinelli. ¿Recuerda usted esa ocasión que le pidió a un grupo de intelectuales que hicieran los cambios que propondrían para la Constitución? Bueno, pues don Rolando Murgas Torraza fue uno de ellos. Y yo creo que es la persona más ideal para explicarnos en este momento qué es lo que puede pasar con respecto al llamado a explorar una asamblea constituyente, que ha sido un tema muy delicado también, muy criticado, por así decirlo. ¿Cómo está don Rolando? Muy bien, muy Profesor honrado. le puedo llamar porque realmente Como te guste, Rolando. tiene profesor. 50 años en la universidad dando clases, o sea, es una eminencia realmente. Ay, Me muchas siento muy gracias. agradecida de que estuviera aquí. de No, verdad. muchas gracias. Me encanta estar aquí. Mire, don Rolando, la situación se encuentra con varios puntos coyunturales, algunos políticos, en el sentido de que como el presidente dijo que iba a hacer la constituyente y se le acabó el tiempo, parece sacarse esta as de la manga y dice, bueno, propongo una asamblea constituyente en el último año de mi gobierno y en la quinta papeleta cuando vayamos a votar. Esto pareciera muy confuso para la mayor parte de la población, primero que todo porque el tiempo no parece ser el más indicado. Yo quiero saber, bajo su criterio, ¿es el momento o no es el momento para la constituyente? Mire, Para hacer el llamado o la exploración que dice el gobierno. es evidente que el país necesita un cambio constitucional profundo. No hay discusión. Llámese una reforma integral, llámese una nueva constitución. Y aquí las opiniones han estado divididas, algunos por un sector del país, por décadas ha estado pidiendo una constituyente llamada originaria, es decir, aquella que no tiene ataduras previas para elaborar un texto. O sea, hacerla de cero. Partiendo de kilómetro cero, y la constituyente adquiere poderes. Así ocurrió en el 45, se eligió un presidente provisional. Había habido un problema, que podría decir que casi que había un gobierno de facto, después que le habían dado el golpe al doctor Arias en el año 41. Sí. Entonces, bueno, eso es una cuestión histórica. Y bueno, en esa coyuntura y al final de la Segunda Guerra Mundial, donde había todo un espíritu universal de muchos ideales de corte social por la lucha contra el nazifascismo y todo lo demás, hubo toda una playa de constituciones nuevas con un perfil nuevo, un nuevo constitucionalismo social y de renovación del Estado. Bien, eso es una posibilidad. La Constitución no habla de ella. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Pero preguntar ahora a las puertas de un proceso electoral si es posible hacer esa constituyente originaria es bastante difícil. El presidente ha optado por lo que los panameños hemos llamado la constituyente paralela. Y yo creo que el grueso de la población tiene que saber el significado y la diferencia de esa constituyente. Esa constituyente tiene dos restricciones muy precisas que los otros métodos de reforma de la Constitución no tienen, que es que no puede aprobar normas con efecto retroactivo y no puede cambiar los periodos de los órganos del Estado. Es decir, no le puede tocar el periodo de los diputados, el periodo de los magistrados de la Corte, el periodo presidencial. De ejercicio, sí, de servicio público. Exacto. Y aquí se le dio en llamar paralela porque siguen funcionando esos órganos mientras la constituyente no asume todo el poder en ese momento. Quiero ahondar un momentito en ese tema. ¿Cómo no? Si no permite cambiar los periodos, ¿podría prohibir la reelección? Esa es una pregunta. Yo he estado meditando en eso porque ahí hay un elemento técnico jurídico. Por ejemplo, en la propuesta que hicimos de reformas a la Constitución en el gobierno anterior, la propuesta era que los diputados
no se podían reelegir. Sí. Se mantuvo que el presidente no se podía reelegir en los dos. Pero se dijo, esto se aplica a los diputados que se elijan después de la reforma constitucional. Pero si dice usted que no se puede alterar el tiempo ni el periodo. Sí, y no, en me este refiero... momento eso es una carta blanca para que todo el mundo se reelija cuando sea. ¿Eso no puede ser objeto Sí. de debate? Es un debate interesante y que yo creo que debe darse, porque si el país está entrando en esa discusión, tenemos que tener claro el idioma que estamos hablando. Claro. Es decir, el gobierno ha dicho que la constitución que espera de la Asamblea, la constituyente paralela, empiece a regir y sus normas tengan efecto después de los periodos correspondientes. Entonces, eso quiere decir que los que están no se tocan, pero la pregunta, la que usted acaba de hacer, interesante, y le hay que quitarle mucha cabeza, es, ¿puede esa constituyente decir los diputados actuales se pueden reelegir? Ahora, y eso es un tema que en derecho sí, hablamos de si esa es una retroactividad, una verdadera retroactividad, porque a ellos no se les tocaría su periodo. eso es pero muy importante en este momento. Es bien importante esa discusión. Vamos a hacer la pausa, don Rolando. Yo creo que hay tantas cosas que conversar con usted. Me parece un tema muy álgido ese y como muchos otros que vamos a hablar al ratito. Después de la pausa le espero. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Quería hacerle el recordatorio de que también puede ver el programa si se lo pierde o quiere volver a verlo para sacar algo más del programa, puede verlo en Canal 1 de VOD y ahí busca en la programación el polígrafo, le va a salir y lo puede ver todos los polígrafos ahí, el que usted guste revivir. Don Rolando, si eso es así, bueno, es una discusión, pero no es una camisa de fuerza. Vaya, aquello de que no se pueden tocar los tiempos, porque si en algún momento el pueblo se pone de acuerdo y desea cambiar esto, hay que hacerle caso a lo que estaba antes o se puede cambiar. Esto es la constituyente paralela. Correcto. Que tiene esa limitación y repito que yo creo que básicamente eso se refiere al periodo en curso. Las normas que digan que, por ejemplo, ahora mismo los magistrados de la Corte pueden reelegirse. El gobierno puede reelegir a un magistrado. Pero si la constituyente paralela va a ser una nueva constitución, igual que en el caso de los diputados, podría decir, bueno, su periodo termina, pero ya después, no, de manera inmediata, no pueden tener otro periodo. Ahora, ¿cómo sería esta escogencia de las personas que van a redactar la Constitución? Sí, ahí yo creo que es bien importante que el órgano ejecutivo, además de otras cosas que sin duda usted llevará esta conversación hacia allá, que hay que ver que es el tema de cómo se construyen los consensos. El gobierno debería, para basar la construcción de ese consenso, adelantar algunas ideas. Pues ya ahorita dicen que están explorando nada más, o ya, sea, bueno, es peor la incertidumbre. Sí, ¿por qué? Porque hasta ahora lo único que yo he escuchado es el tema de que regirá para no para el gobierno que surja de la elección, sino por la siguiente. Para el 24. Para ¿no? el 24. Eso es, Pero además eso no es es demasiado tiempo, pareciera. Ahí se está amarrando la Constitución. Bueno, eso, si la gente se pone de acuerdo en eso, es posible hacerlo. Pero lo que la paralela no puede hacer, insisto, es afectar los periodos. Pero si aquí vamos a fortalecer, por ejemplo, el régimen de protección de los derechos del ciudadano frente al poder, eso es perfectamente factible que entre a regir de una vez. Exacto. Ahora, No habría esa camisa de fuerza de que usted habla. Pero ¿cómo voy a elegir a la persona que va a redactar esto? Sí. Mire, eso también hay que tenerlo bastante claro. ¿De dónde van a venir estas personas? ¿De los partidos políticos? La Constitución habla de que son 60 constituyentes. Correcto. No dice ¿De dónde los requisitos. Peor. No dice los requisitos.
Hay una norma allí que dice que el Tribunal Electoral reglamentará el sistema electoral. Es un poco vaga. Sistema electoral puede ser, desde luego, si se vota en una boleta, lo que comúnmente se llama el voto plancha, Sí. que la gente no puede rayar o es con raya, etcétera. Eso lo decide el Tribunal Electoral. O que puedan recibir dinero para campaña. Bueno, esa es O otra que regla. puedan hacer promociones. Yo- O que sea. Eso va a ser un relajo. Eso tendría que ponerse, y hay otro tema. Un diputado puede aspirar a constituyente sin renunciar previamente a la Asamblea. Yo creo que entre las reglas que hay que poner son los... No, la- ellos estaban viendo a ver cuál escogían. ¿Qué dice la ley? No, la Constitución no dice, No dice. nada. Entonces aquí hubo un fallo de la Corte que permitió ser diputado y además tener otro cargo de elección. Que Yo creo que no debería actualmente ocurrir. eso pasa, pues Sí. en representantes y diputados. Claro, Actualmente eso ocurre. teóricamente, si se sigue esa línea, bueno, se puede ser presidente y se puede ser diputado. Eso sería absurdo. Yo creo que si hay, con todo respeto a los señores diputados, si hay una constituyente paralela, debe haber inhabilitaciones en la reglamentación Pero del eso lo tribunal. decidirá el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, que se le da un poder enorme, Uy, Dios mío. por decir, bueno, usted es diputado, quiere ser constituyente, renuncie y luego vaya. Pero pida únicamente licencia. pueden, pero ¿cómo voy a, o sea, quién es la propuesta que va a redactar? Porque yo no voy a dar mi consentimiento a que venga Juanito de los Palotes y se pare allí y me redacte una constitución totalmente errónea, la que no es lo que va a solucionar los problemas. O sea, es un poder enorme para dárselo a una persona, por ejemplo, que pueda tener un interés muy particular en su partido o que pueda tener un interés particular en sus propios beneficios. ¿Quién me quita que eso no ocurra ahora con el clientelismo que hay? Desde luego que hay un riesgo de que el clientelismo permee la constituyente. Eso se senta, dice la Constitución, y hay un equívoco que a veces ha circulado antes de este anuncio del señor presidente, en el sentido de que puede haber diputados nacionales en la constituyente. Eso no es cierto. Ah, no, ¿cómo es? La Constitución dice que se escogen por provincia y por comarca en proporción a su población. Eso de que se pueda ver un circuito nacional, no opera aquí. Pero entonces yo puedo postularme para la constituyente. Puede haber por partido y puede haber postulación independiente. Eso está reglamentado. Eso es lo que dice el 314 de la Constitución y es lo que el tribunal tendría que reglamentar. Por ejemplo, decir, bueno, cuántas firmas requiere un independiente y el partido lo postula, si tiene que hacer primarias o no tiene que hacer no, primarias. Eso va a ser un relajo. ¿Este es el momento de hacerlo? Hay muy poco tiempo, mire. Y la esencia de esto está en que no puede haber una reforma constitucional si no hay un mínimo de consenso, no solo entre los políticos, sino en la sociedad. Claro. Y El consenso es en el tiempo, no en la necesidad. ¿Se da cuenta la diferencia? Sí. Yo siento que hay muchos panameños a quienes ni les va ni les viene si hay una constituyente o no. Pero la mayoría sí está dispuesto a participar en el sentido de pronunciarse si es el momento, porque con un año electoral y un gobierno en un desgaste tan bárbaro como el que tienen ahora, con muy falto de transparencia, y para mí esto es como tratar de cumplir una promesa que como no lo pude hacer, me saco un as debajo de la manga y digo, bueno, aquí está mi figurita política para que luego no me digan que no cumplí con mi constituyente. Óigame, eso es una falta de responsabilidad inmensa. Bueno, ¿Lo realmente, comparte ese criterio? los tiempos realmente se le fueron acabando al gobierno y cualquiera que estuviera ejerciendo. Hay un tiempo para hacer las cosas. Si no las haces en ese momento es más difícil o es imposible hacerlas después. Como dicen en el fútbol, se te acabó la cancha. Exacto. Entonces, eso pudiera estar pasando. Yo creo que un detalle importante que hay que recalcar, al menos esa es mi opinión, es que no puede vincularse el reparto del poder en la Asamblea, quién la va a presidir, quiénes van a estar en las comisiones. Es decir, la alianza para el manejo de la Asamblea en el último año de gobierno no debe contaminar
el tema de la constituyente. Pero a ver, no sé si yo estoy entendiendo bien. Los diputados no tienen que ser los constituyentes. No, me los están mimetizando. Pero, Adelita, para que esta propuesta del presidente pase, porque lo que va a ocurrir en mayo es que la gente va a votar por los candidatos, no va a decidir si quiere constitución o no. Eso viene después. Y le explico, ¿cuándo? porque hay un referéndum después. Entonces, la asamblea, esta asamblea, donde el gobierno no tiene mayoría, donde se está rearticulando las alianzas de aquí al 1 de julio, tiene que tener la mayoría absoluta para que esta propuesta avance. Si la asamblea dice no, ¿la mitad más uno? La mitad más uno. Si fuese una iniciativa de la asamblea, que no lo es, serían 2/3. Sí, pero como es del Ejecutivo, necesitan la mitad más uno para aprobar la iniciativa. Claro, ahí es donde yo digo que esa mitad más uno debe desvincularse del tema del control interno de la asamblea. Ya. Muy clara. Déjeme hacer una segunda pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Claro que muchos tienen esa aprehensión, y lo hablábamos en el corte, de que la constituyente paralela o la asamblea paralela sea un reflejo del clientelismo de la constituyente, de la asamblea actual. ¿Cómo me quito yo ese miedo? Bueno, eso es difícil porque realmente en muchísimos ámbitos el clientelismo político ha echado raíces y se ha extendido. Puede empañar la constituyente paralela. No es malo que los partidos políticos tengan sus votantes, su base mínima de votantes, etcétera. El tema ha sido el manejo clientelista que se ha dado en muchos temas, hasta para discutir quiénes van a ser magistrados de la Corte. Claro. Que eso ha impregnado el país de una manera realmente muy difícil. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en condiciones de construir un consenso que cuando el votante vaya en mayo encuentre una lista de opciones que le pueda parecer atractiva? Obviamente no va a haber un abstencionismo per se para la elección de la constituyente, porque va a ser una papeleta. Sí, va a estar incluida el dentro votante va a votar. Claro, ¿de a qué sigue? Habrá quienes llamarán a anular el voto. Sí, usted se propondría. Mire, los plazos son estrechos. La situación política en el país es muy delicada, en el sentido de que no hay una posibilidad así clara de que los sectores políticos y los otros sectores de la sociedad puedan construir consenso, que el país lo necesita. Ya, bueno, imagínese que se construye. ¿Usted se postularía? No, yo no me postularía, porque evidentemente para llegar a una posición de esa, alguien tiene que financiar la campaña. ¿Ves dónde o alguien hablando? que tenga dinero. Ya veo lo que estamos diciendo. Ahora, sí. Entonces, el que tenga dinero, aunque no tenga la más remota idea de lo que es una constituyente, puede llegar a redactar la Constitución. Vea usted qué peligro. Hay desde luego un riesgo. Ahora, en muchos países se han enfrentado con esos temas, y en algunos casos, pues, los resultados serán... Una vez que esas personas, digamos que esto ocurra, ojalá que eso no salga en este momento. Realmente, con un país en la incertidumbre en la que se encuentra, me parece arriesgadísimo hacer eso. Si es que sale, ¿qué pasa con estas personas? ¿Tienen 6 meses para redactar la Constitución? Sí, de 6 a 9 meses para redactar la Constitución. ¿Qué temas no se deben de tocar? Se pueden tocar todos los temas, porque la convocatoria que se haga, que tiene que hacer el presidente, puede ser para hacer una nueva Constitución o hacer una reforma integral. Se puede tocar el periodo de los magistrados para el futuro. Olvídese de eso. ¿Qué pasa del canal, por ejemplo? Ese es un
Eso es el un canal asunto muy importante para teórica. todos nosotros. Está muy bien resguardado de la política en la Constitución. Tiene su propio capítulo. Imagínese que le echen mano a eso. Eso está abierto, Uy, porque no hay restricciones. derechos humanos, ¿quién puede ser presidente? Ahí estaba Popi proponiendo una persona de 25 años para llegar a la presidencia. No, debe ser al revés. Los magistrados, en la propuesta que hicimos, y disculpe que haga referencia pero a es que eso, yo le iba a hablar de pusimos eso. los magistrados de la Corte 45 años, 20 años de periodo y no reelección. ¿Usted no cree que algunas de esas propuestas puedan asumirse en este debate? Miren, esto, desde luego yo tengo una vinculación incluso sentimental, Por digamos, supuesto. por haber participado. Para mí fue una experiencia enriquecedora, independientemente de que no se le dio la acogida que se pensaba que iba a tener, ¿no? Allí en esa propuesta hay mucha gente que coincide. Algunos consideran que es muy larga. Un poco en las constituciones el tema ahora, la tendencia en América Latina, no en Europa, es constituciones Cortas. más largas. No, al Ah, revés, más más largas. Uy, peor. Pero en un ejercicio comparativo que se hizo, la Constitución tenía más artículos, pero menos palabras que otras. Incluso menos que la mexicana, menos Mira. palabras que la mexicana, No lo dudo. pero más artículos, porque había más subdivisiones. Sí. No se puede llegar a una constituyente con esos plazos si no hay una propuesta O sea, que- una propuesta de antes, que de diga, antes, este es un que sea el borrador. documento de trabajo, y Claro. para eso tiene que haber un consenso previo. Uy, no, qué relajo. Entonces, porque si el gobierno busca un grupo, como hizo la anterior con la comisión nuestra, la primera discusión va a ver que se va a dar es a quién responden políticamente lo que Sí, van a nombrar. obvio. Entonces, eso tendría que construirse con un consenso, que haya un documento base, que no sea una camisa de fuerza. Porque van a llegar de la nada, eso es peor. Porque Se van a eso- tardar más de 9 meses, no van a lograrlo. No la terminan. No, Usted no, se no van a imagina acabar. una asamblea de 60 personas. Hay cosas puntuales que sabemos que es lo que se tiene que cambiar. No entiendo por qué no se toma en cuenta lo que ustedes hicieron. Lo aprueban en esta, lo aprueban en la otra y se acabaron los problemas. Bueno, yo diría que eso podría ser un documento de trabajo para elaborar la propuesta que se va a llevar a la asamblea. Y hay varios meses, pudiera ser. Pero la clave está, y es la expresión mágica en este tema, en que nada de eso se puede hacer sin un consenso nacional. Pero hay consenso de los temas que queremos sacar adelante. No hay consenso de la Asamblea Constituyente, pero sí hay consenso de lo que queremos cambiar. Y lo que ustedes hicieron, mucho, el que lo leyó, se pudo dar cuenta que estaba concentrado precisamente en los problemas que parecen tenernos atorados para seguir adelante. Ahí había bastante temas, se podían mencionar muchos, pero por ejemplo, El de la justicia era importante. el de la justicia, el tema de las contrataciones públicas. Aquí, ¿qué pasó? Había una ley de contrataciones públicas, se reformó el régimen que estaba en la ley y se le quitaron ciertas normas básicas y luego ocurrió lo que ocurrió. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? Las reglas básicas están en la Constitución. Usted las quiere cambiar, las reglas de higiene administrativa para evitar la corrupción en las contrataciones, esas reglas están en la Constitución. No se habla allí de las cuantías para que ir a licitación ni cosas, sino unas reglas Claro, básicas sí, que antes lo estaban en la precisan. ley y se reformaron y no se han vuelto a incorporar. Una última pregunta. ¿Realmente se resuelve este problema con la reforma o con voluntad? ¿Realmente hay voluntad? ¿Se podría hacer un buen país con voluntad sin tener que reformar la Constitución? Yo diría, debería. Podría, está difícil en los tiempos estrechos y como están las distancias en la parte política. El pueblo tiene una última carta, Y es decir, no. que es el referéndum, Ah, ¿no? Porque si la Asamblea lo aprueba en un pacto político de las tres fuerzas principales que están en la Asamblea, va a ir el 5 de mayo. sí, pero Y va a ir, el pueblo no va a decir si quiere constitución nueva o no. El pueblo va a votar por los candidatos a la correcto. constituyente. Entonces,
Y ahí va a funcionar seguramente una dosis de clientelismo. Y después Después puede viene decir un en el referéndum. referéndum que lo aceptas Puede o no lo decir que no. aceptas. Y la historia reciente de Panamá es que el pueblo ha dicho el voto castigo, no en sí. los referéndums. También puede ser un voto político y hay que tener mucho cuidado con Claro. eso. Gracias, Claro, don así es. Rolando, por estar con nosotros en este programa. Es muy útil su Pues me alegro que... ilustración y hay mucho más que hablar acerca del tema. Realmente me causa escozor, no sé por qué. Gracias, don Rolando. Cómo no, con todo gusto. Gracias a usted por acompañarnos en el Polígrafo. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.